yo quiero platicar acerca de los principios básicos fiscales. Va a estar enfocado principalmente a los artesanos, pero cualquier otra persona que se dedique a algún otro giro, con todo gusto puede hacer las preguntas que requiera y aquí en el chat yo las voy a estar recibiendo y con gusto las platicamos. Bueno, pues vamos a comenzar. Los principios básicos fiscales van a comenzar por un tema muy general, desde el principio. Para algunas personas que tal vez ya están inscritas les va a resultar un poco demasiado básico tal vez, pero sí quisimos abarcar este background precisamente para darnos una idea muy general desde dónde comienzan los impuestos. Bueno, en nuestro país y en cualquier otro país se hacen contribuciones para el gasto público generalmente, ¿no? Y estos impuestos están fundamentados en el Código Fiscal de la Federación y en la Constitución Política de nuestro país, y básicamente se dividen en tres: impuestos, derechos y contribuciones. Y hay organizaciones que se encargan de administrar justamente estos impuestos, derechos y contribuciones. Por ejemplo, contribuciones son seguro social, derechos, por ejemplo, es el predial, el agua, etcétera. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en los impuestos, que es el tema que a ustedes les puede interesar más. Los impuestos son administrados por el Sistema de Administración Tributaria, que ustedes pueden ver ahí en el logo, se llama SAT en México, y cada que vemos ese símbolo, pues nos da un poco de miedo, ¿verdad? Porque es un tema un poco desconocido, tal vez se nos pueda hacer complicado, pero bueno, aquí vamos a verlo de una manera lo más sencillo posible para que empezamos a perderle un poquito el miedo a conocer un poco de temas fiscales. ¿Qué es primeramente el SAT? El SAT se encarga de administrar a todos los contribuyentes y para eso tiene muchos recursos, pero el primero con el que comenzamos es registrar. Se hace un padrón, hagamos de cuenta una lista de todas aquellas personas que formamos parte de esas contribuciones, ¿no? Y para eso utiliza un registro federal de contribuyentes, el famoso RFC, ¿sí? Se crea de manera muy sencilla, es una combinación de nuestro apellido materno, la primera vocal del materno, el paterno, perdón, el materno, luego la fecha de nuestro nacimiento, y con eso prácticamente se hace una clave que casi es única, pero puede ser que alguien haya nacido el mismo día o se llame muy parecido, entonces se agregan 3 dígitos más, que es homoclave. Esa homoclave la asigna el SAT. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos crear un RFC de manera personal. Tendremos que acudir a las oficinas del SAT por primera vez si no se han dado de alta, y en ese momento podemos hacer nuestro registro con homoclave, ¿sí? Para poder agregar, ahí ustedes podrán ver el link que está en la pantalla, se llama sat.gov.mx, y ahí podemos hacer, después de tener ya el RFC con nuestra contraseña y nuestra fiel, podremos hacer muchos movimientos. ¿Qué movimientos principalmente? Pues bueno, emisión de facturas, buzón tributario, trámites del RFC, etcétera, ¿sí? Lo primero que vamos a tener que hacer es definitivamente presentarnos a las oficinas del SAT con algunos documentos que nos van a pedir. Ahorita no es la intención hacer toda la lista de documentos, pero básicamente es de identificación oficial, etcétera. Acta de nacimiento obviamente y comprobante de domicilio. Con esta información lo que va a hacer el SAT es hacer ese padrón. Hoy ya también el SAT está pidiendo datos biométricos, esto es, nos lee la pupila y las huellas dactilares para estar completamente seguros de que somos nosotros, ¿no? En esa identidad, y que no hay un robo de identidad, ¿sí? Bueno, una vez que contamos con nuestro RFC, lo que vamos a hacer es comenzar a tributar, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo se tributa? Vamos a comenzar con impuestos. Ya dijimos que nada más vamos a ver impuestos, y solamente voy a mencionar hoy 2 impuestos que son los que nos importan, ¿no? Impuesto sobre la renta, ISR se llama, e impuesto al valor agregado. El impuesto sobre la renta tiene un nombre poco convencional o poco común, o no nos podemos identificar 100% con este impuesto,
porque podríamos pensar que es para la gente que renta algo, ¿no? Pero no, impuesto sobre la renta significa el pago que vamos a hacer para todas las personas que generemos un ingreso, de cualquier forma, que ya sea que estés vendiendo un producto, estés dando un servicio, em, en general es cualquier cosa que estemos generando de ingreso, eso para fines del fisco o del SAT se llama, te voy a generar un impuesto sobre la renta. Básicamente ese ingreso grava, esto de grava quiere decir que sería la base para calcular el impuesto, grava para ISR. También vamos a conocer ahorita un poco acerca de el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado significa el IVA, todos hemos escuchado, y si no lo hemos escuchado, todos en alguna forma hemos participado en el IVA. Cuando vamos a cualquier lugar, a un supermercado, a alguna tienda, lo que sea, siempre vamos a ver en nuestro precio, en su etiqueta, siempre va a decir más IVA. El IVA significa un valor agregado al producto. Vamos a suponer que el producto vale 100 pesos, pero yo voy a pagar al momento de llegar a la caja y vamos a pagar 116 pesos. Se le agrega una tasa, que es la tasa del impuesto al valor agregado, y eso siempre lo terminamos pagando los consumidores finales. Pero el que lo vende, para él se le llama impuesto al valor agregado trasladado, es decir, yo voy a vender un producto, le voy a agregar el 16%, ¿sí? Pero todo lo que compre también lo estoy comprando con IVA. Entonces, ese IVA se llama impuesto al valor agregado acreditable. Entonces, todo el valor acreditable que yo tenga, comparado contra el trasladado, lo voy a netear y ese es el importe que se va a pagar. Espero no haberlos confundido, pero en general es impuesto al valor agregado trasladado, que es el IVA de lo que yo vendí, y el impuesto al valor agregado acreditable, que es el IVA de todo lo que yo compré. Por eso tengo que pedir facturas cada que compre cualquier cosa, algún insumo, etc. Todo eso, ese IVA, obviamente es más grande siempre el trasladado, porque yo voy a vender más de lo que estoy comprando, o esa es la expectativa, ¿verdad? Entonces, la diferencia de lo que yo tenga de lo que vendí contra lo que compré, ese va a ser el impuesto al valor agregado que vamos a pagar. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo vendo 100, pero compré 80, entonces tendré 16 pesos de impuesto al valor agregado trasladado, pero el 16% de 80, que no sé si 11 o 12 pesos, entonces tendré un impuesto al valor agregado acreditable de 11, entonces voy a netearlos y la diferencia es lo que yo voy a pagar como IVA, ¿sí? Bueno, esto es en general el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, ¿sí? ¿Qué nos podemos deducir? Hay una lista enorme en la ley del impuesto sobre la renta que nos dice qué son las cosas que nos podemos deducir, pero para fines simplificados vamos a decir, vamos a deducir todo aquello que yo pueda comprar y que sea estrictamente indispensable para mi negocio. Básicamente, cuando ustedes estén preguntándose, oye, ¿esto es deducible o no es deducible? Simplemente traigan esa pregunta a su cabeza de decir, a ver, ¿esto realmente lo necesito para mi negocio? Y si lo necesitan, pues entonces sí. Por ejemplo, en el giro de las artesanías, si alguien hace jarrones, ¿no?, de barro, que los pinta, entonces pintura, el barro, etcétera, todas esas cosas que compremos, obviamente, por supuesto que son deducibles, ¿no? Pero si esa persona compra unas vacaciones a Acapulco, por ejemplo, ¿no?, y quiere meter, y pide comprobantes también de el boleto del camión o del boleto de avión, o que me fui al restaurante tal y que bebidas alcohólicas, todas esas cosas no tienen nada que ver con el negocio. Entonces, por favor, para no tener problemas con el SAT, les pido que nada más vamos a pedir factura sobre los gastos que realmente están directamente relacionados con su negocio, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante esto de las deducciones? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Quiero nada más ahorita que se vayan familiarizando. Voy a hacer una pequeña recapitulación, a decir, hasta ahorita hemos visto que los impuestos los tenemos que pagar todos porque es para el gasto público, son impuestos, contribuciones y derechos. Hoy estamos viendo solamente impuestos y básicamente nos debemos de preocupar o de conocer
Dos, impuesto sobre la renta, que son todos los ingresos, e impuesto al valor agregado, que es al consumo. Todo lo que yo compre o venda va a tener ese impuesto. Una recapitulación rápida de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Bueno, pues vamos a continuar entonces con los regímenes. Habíamos platicado acerca de que el SAT se encarga de organizar en un padrón o en una lista todos aquellos contribuyentes que, aportamos para el gasto público, que son los impuestos, ¿no? La manera en cómo organiza el SAT, cómo vamos a contribuir cada quien, porque cada uno es diferente, los llaman regímenes, ¿sí? No vamos a ver todos los regímenes que hay, solamente vamos a ver los que pueden estar dirigidos a las personas físicas y a algunas personas morales que podrían dedicarse al giro de las artesanías. Las artesanías son lo que están clasificadas dentro del sector primario, que se le llama agricultura, pesca, ganadería, silvicultura, etcétera, y dentro de todo eso está los artesanos, ¿sí? Los artesanos son entonces una actividad primaria para el país, por lo tanto entran en estos regímenes que podemos ver aquí, que se llaman RESICO, ¿sí? Régimen simplificado de confianza, el régimen de incorporación fiscal, que existió hasta el 2021, hasta el 31 de diciembre para ser exacto, y por último, actividad empresarial. Actividad empresarial es cuando un artesano podría estar superando mucho su nivel de ingresos y pues bueno, no caben estos regímenes simplificados, ¿no? Esto es cuando ya superan los 35 millones de pesos de ventas anuales. Entonces, si hay alguien aquí en la sala que tenga ese nivel de ingresos, pues debe saber que su régimen es actividad empresarial, no podría caber en estos regímenes simplificados, ¿no? Bueno, el régimen de incorporación fiscal realmente comenzó desde 2014, ¿sí? Fue una iniciativa del presidente entonces Enrique Peña Nieto, en donde invitaba a toda la población a que se acercara a aportar, a registrarse, y el primer año de su registro sería completamente gratis. Habría un subsidio del 100% de sus impuestos, imagínense, ¿no? Pero el segundo año sería el subsidio del 90%, el tercer año del 80% y así sucesivamente, de tal manera que en un lapso de 10 años iba a pagar ya el 100% de los impuestos que le correspondieran, ¿no? De todas maneras, la tasa era bastante baja, es una tasa que se aplicaba mediante una tarifa, pero donde el máximo a pagar era del 20%. Entonces, un importe demasiado bajo para estar contribuyendo, pero era un estímulo para que los artesanos y cualquier otra actividad primaria tuvieran esa iniciativa de acercarse y de pagar los impuestos. Esto existió hasta el 2021, en donde el año que estamos viviendo ahora, 2022, arrancó con un nuevo régimen que se llama régimen simplificado de confianza. Esto es a partir del 1 de enero del 2022, y si ustedes no se habían dado de alta, ya no existe ninguna otra modalidad más que esta, la del reciclo, en donde ahora todo es más simplificado, todo es más sencillo y también aún es más bajo el pago, ¿no? Se paga sobre los ingresos, ahí nos olvidamos del IVA completamente, todo esto que les platiqué de lo que compro y lo que vendo y la diferencia y lo que vamos a pagar, nos olvidamos del IVA siempre y cuando nuestros ingresos no superen los 250,000 pesos anuales, ¿no? Ese es el límite que tendríamos. Si nuestras ventas son menores a 250,000 pesos anuales, entonces nos olvidamos de IVA, no pagamos absolutamente nada de IVA ni llevamos contabilidad de nada. Prácticamente nuestras facturas están completamente identificadas en el SAT y partiendo de ese monto es lo que vamos a estar pagando, ¿no? No tenemos que hacer prácticamente ningún cálculo. Entramos a la plataforma del SAT y con nuestro RFC y nuestra contraseña que nos habrán dado en las oficinas cuando nos presentamos, ese va a ser el monto que vamos a pagar y prácticamente se acabó la historia, no hacemos ninguna otra cosa, ¿no? Bueno, pues esos son los tres regímenes. Vamos a ver cómo tributa específicamente ya alguien que se dedica a la artesanía, ¿no?
Tenemos dos maneras de tributar siendo artesanos. El primero es por medio del adquiriente. ¿Qué es esto de por medio del adquiriente? Hay artesanos que producen sus mercancías, pero no las venden al público en general, sino las venden a algún distribuidor que está en alguna galería, en alguna tienda grande de artesanías o lo que sea, y el artesano solamente produce y le da a una sola persona o a dos distribuidores máximo, ¿no? Entonces, es la forma más sencilla de tributar porque aquí el artesano lo único que tiene que hacer es proporcionarle sus datos de Registro Federal de Contribuyentes, CURP, nombre, domicilio, etcétera, a ese adquiriente, y el adquiriente va a hacer absolutamente todo por nosotros. Es como un asalariado, así se llama el régimen, asalariados. Un asalariado realmente no hace o no hacemos, yo estoy en ese régimen también, no hacemos prácticamente nada, más que llegar, trabajar y nos olvidamos de cualquier obligación fiscal hasta que llega la declaración anual, nada más, ¿no? Pero ahí la empresa se dedica a hacernos retenciones y enterar o pagar el impuesto al SAT. Eso es lo único que hacen. Un artesano hace exactamente lo mismo cuando tributa a través de un adquiriente. El adquiriente se encarga de todo. Le hace un CFDI, que se llama, es un comprobante fiscal, pero eso lo hace el adquiriente, ¿no? Básicamente el artesano lo único que tiene que estar haciendo es recibir esos FDIs y poder corroborar que lo que está facturándole ese adquiriente corresponda con el importe que le están depositando en su cuenta. Básicamente es nada más asegurarse de eso, pero cuando llega el momento del pago provisional, que es cada mes, prácticamente nada más es entrar a la plataforma y asegurarse que eso haya sido enterado y no hay nada de qué preocuparse. Entonces es algo bastante sencillo, ¿no? Cuando el artesano tenga otra actividad, vamos a suponer que es alguien que también recibe salarios, ¿no? Porque está trabajando en alguna otra compañía o lo que sea, puede seguir tributando en este régimen como artesano y como actividad primaria siempre y cuando sus ingresos como artesanos sean más del 90% o hasta el 90% del total de sus ingresos. Esto es que ese 10% sea algo adicional como con cualquier otra actividad como sueldos, por ejemplo, ¿no? Si es más grande el importe entonces de sueldos, ya no podemos tributar 100% nada más como este régimen de reciclo, ¿no? Tendríamos que estar tributando como asalariado y bueno, ya con más de un régimen, ¿sí? Bueno, cuando rebase los 250,000 pesos en el ejercicio, lo único que tienen que hacer es que en el siguiente ejercicio van a comenzar ya a tributar con otro régimen, ¿no? Ya no nos podríamos quedar en el régimen de reciclo, tendríamos que comenzar a brincar a otro que sería actividad empresarial y sería hasta el siguiente año como persona física. Como persona moral son los 350 millones, los 35 millones de pesos que les había comentado al principio, ¿sí? Bueno, esa es la manera más sencilla, la más recomendable porque se quitan de muchos problemas, ¿no? Realmente estar tributando a través del adquiriente. Cuando un artesano realmente le vende a la gente, al público en general, entonces ahí sí tiene que tributar por cuenta propia, ¿sí? No le vamos a pedir a la gente que llega y se acerca al puesto de artesanías, tú vamos a decirle, oye, y de paso hazme la retención de impuestos o algo por el estilo, ¿no? Realmente se tiene que tributar por cuenta propia. Básicamente aquí se tiene que tener un ingreso igual de los 250,000 que hemos platicado y esto se puede tributar en el reciclo si apenas se van a dar de alta y comienzan a partir ahora de 2022. Y si ya estaban dados de alta antes, todavía podrían tributar en el RIF, que le llamábamos, acuérdense que ya lo habíamos platicado, era régimen de incorporación fiscal, y ese régimen podremos tributar en él hasta que tengamos el 100% de ese subsidio que yo les comentaba, de que cuando nos inscribimos, 10% cada año, de tal manera que en 10 años íbamos a tener que pagar el 100% de ese impuesto, ¿sí? De tal forma que el 2024 es el último año en donde podríamos tributar en ese régimen que se llama RIF, y de ahí tendríamos que pasar en automático al nuevo régimen, que es el simplificado, de confianza, ¿sí?
Bueno, entonces, para continuar, un segundito, aquí tengo un tema que no avanza la slide, perdón. Ok, vamos a continuar comentando acerca de la asesoría gubernamental. Absolutamente todos los contribuyentes cuentan con este beneficio. ¿Y qué significa? Que podremos contar con personas especializadas en el ramo de las artesanías para que nos asesoren acerca de cuándo debemos de presentar nuestras declaraciones, en qué regímenes donde nos debemos de inscribir. Prácticamente nos ayudan a hacer nuestras declaraciones. Nosotros nos podemos acercar a este tipo de ayuda gubernamental a través del sistema SAT también. Teniendo el RFC, tenemos una puerta abierta a una gama muy amplia de muchas ayudas que podríamos tener para poder contribuir, ¿no? Y también a la emisión de facturas. La emisión de facturas es un tema que me voy a detener un poquito más porque es de los temas más trascendentales y que más cambios también han tenido últimamente, ¿no? Bueno, para la emisión de facturas vamos a platicar acerca de un tema que se llama CFDI, que seguramente ya lo han escuchado por ahí. Ahora han visto muchas filas ahí enormes en los SATs, en las diferentes oficinas de los SATs, justamente porque la gente está acercándose a aclarar toda su situación fiscal para que puedan emitir facturas, ¿sí? Cuando está todo en orden y tenemos nuestros pagos provisionales en tiempo, en forma, los hemos cumplido como dictan las autoridades, no tenemos ningún problema. ¿Qué pasa cuando empezamos a fallar en una declaración que no presente, en un año en donde no hice mi declaración anual, o en un año en el que yo rebasé los 250,000 pesos del límite que tenía y no me cambié de régimen, en fin, o empezamos a tener gastos que no van con la realidad? El ejemplo que ponía, ¿no? Ahí me voy a Acapulco y tomo un avión y me voy a un hotel de gran turismo y de todo pido factura y todo lo deduzco, pero soy artesano. Entonces ahí empiezo a tener eh, más probabilidad de que el SAT empiece a fijarse en mí de una manera negativa, ¿sí? Entonces, cuando todo está en orden, cuando estoy cumpliendo con mis obligaciones, cuando está todo normal, pues realmente el SAT nos emite una cartita, así como cuando te ponen una estrellita de cuando eres buen estudiante. Alguien se acordará cuando era niño y le ponían su estrellita en la frente. Bueno, pues el SAT también tiene sus estrellitas que se llama carta de situación fiscal. Y es un documento que tú puedes emitir justamente en la página del SAT y ahí pides, quiero mi estrellita o quiero no le vas a decir así, ¿verdad? Pero dice, quiero mi constancia de situación fiscal. Y la constancia de situación fiscal va a decir que este contribuyente está cumpliendo, que está bien, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si yo empiezo a caer en estos incumplimientos que yo platicaba, estas inconsistencias, ¿no? Gastos que meto como deducibles cuando no son deducibles, o que rebasé un límite y no me pasé al otro régimen, no tengo mis pagos provisionales, etcétera, ¿no? Bueno, cuando hay ese tipo de cosas, entonces el SAT comienza no es de que haya una persona específicamente revisándome a mí, Edgar Domínguez, a ver cómo está haciendo, ¿no? Realmente es un sistema muy sofisticado de cálculos en donde el SAT en automático, cuando empieza a ver estas inconsistencias, lanza a una lista negra que le llaman una serie de empleados, perdón, de artesanos que podrían estar cayendo en estas inconsistencias, ¿no? Entonces, de ahí te pueden llegar un requerimiento, te pueden hacer preguntas, oye, aquí como que esto no me hace sentido, etcétera. ¿Qué cosas son las que no hacen sentido? Normalmente, que tú gastes más de lo que vendes. O sea, eso puede pasar a lo mejor un año, 2 años, más cuando vas iniciando, pero ningún negocio va a subsistir si toda la vida estamos gastando más de lo que vendes, porque no sería negocio, ¿no? Entonces,
Eso es muy sencillo de identificar porque pues obviamente los ingresos gravables contra los gastos están siendo más grandes los gastos para el SAT y eso no hace ningún sentido. Aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Realmente los artesanos, bueno, o cualquier régimen realmente, está vendiendo más, pero no está facturando esas ventas, ¿sí? Si alguien le dice, ah, no, yo no necesito factura, no emite ninguna factura. Entonces, al no emitir ninguna factura o cobrar en efectivo y que nunca pase por el estado de cuenta, realmente lo que estamos haciendo es decrementando las ventas reales que yo tuve, ¿sí? Esto es muy sencillo para el SAT de detectarlo, pero muy fácil. Entonces, no hagamos eso, tratemos de hacer el cumplimiento. Aunque la persona no me pida una factura, tendremos que emitir una factura que se llama de público en general. No vas a hacer una factura por cada artesanía que vendas, simplemente todas las artesanías que hayas vendido y que no te hayan pedido factura, al final del mes puedes hacer una sola factura que diga público en general, ¿sí? Pero tendrás que tener bien tus cuentas de cuánto fue para que emitamos una factura y podamos entonces estar declarando los ingresos que realmente son. Y del lado de los gastos, pues es muy sencillo, simplemente es nada más considerar los gastos específicamente para mi actividad. Si yo me compré un iPhone tercera generación, lo que sea, pero pues es lo que necesitaba para mi trabajo, pues bueno, a lo mejor lo puedo deducir, ¿verdad? Pero si ya me compro otro el siguiente mes y después otro y luego los planes y luego etcétera, y todo eso lo pretendo deducir, pues realmente no aplica. No tiene que ser cosas específicamente para el negocio, ¿sí? De esta manera entonces podremos estar tranquilos y podremos saber que siempre vamos a contar con una constancia positiva desde el punto de vista del SAT, ¿sí? Bueno, entonces eso es en cuanto a las posibles revisiones del SAT. Realmente no hay mucho de qué preocuparse cuando estamos bien en cumplimiento. Sí se pierde algo de tiempo, la verdad, al ir al SAT, pero vamos a hacerlo una sola vez. Nos van a dar unos archivos que se llaman eh, FIEL, ¿sí? FIEL significan, son unos dos archivos que nos van a dar, uno que es .key y otro que la otra extensión ahorita no la recuerdo. Ah, ser, es .ser. El otro archivo que nos van a dar. Esos dos archivos los debemos de guardar, nunca los debemos compartir absolutamente con nadie, ni siquiera con nuestro contador, por más que te diga, oye, tenme confianza, yo me encargo, nunca los debemos de compartir con nadie, porque es como si fuera nuestra identidad. Y si se le estamos dando a alguien, es así como, bueno, ahí te dejo mi identidad, ¿no? Con esa identidad alguien puede estar generándome facturas y yo ni me entero hasta que pero el SAT sí, el SAT se va a enterar, ¿verdad? Porque va a ser una factura de un ingreso que yo ni siquiera tuve y ese ingreso pues puede ser de alguna otra persona. En fin, entonces tenemos que tener mucho cuidado en nunca compartir esos archivos .key y .ser, porque esos archivos son nuestra puerta completamente a toda la gama de, de, mm, de opciones y de ayuda que tenemos en el SAT, ¿no? Entonces, si la regalamos al primer contador que se pase por ahí, pues algunos son confiables, pero otros no. Entonces vamos a evitar esos riesgos y les sugiero fuertemente que nunca compartan sus contraseñas, ¿no?